¿Ya todos están aquí? ¿Tienen alguna duda antes de continuar? ¿Alguna duda que les haya dado esta pausita? ¿Me levantaron? No, pero ¿usted qué hace durmiendo un sábado a las 3? Por Dios, a las 4. ¿Alguna duda, muchacho, antes de seguir? Es que no se puede salir. Ah, sí. El método de expansión, no, tranquilo, de eso hay más métodos, hay más expansiones, no se preocupen. Muchachos, miren ¿cierto? Entonces, encuentre una relación de recurrencia, ¿cierto? Les voy a resolver este ejercicio. Vamos a hacerlo antes. Entonces vamos a ponerlo grafiadito. Vean, muchachos, encuentre una relación de recurrencia y las condiciones iniciales para el número de cadenas de n bits que no contienen dos ceros consecutivos. Entonces, muchachos, cadenas de bits que no contienen dos ceros consecutivos. Entonces tenemos que mirar el n, ¿cierto? El número de cadenas, el tamaño de la cadena, perdón, y el tamaño. Entonces, el tamaño de la cadena, 1, 0 y 1. Entonces, muchachos, es claro que cuando las cadenas son de tamaño 1, solamente tenemos el 0 y el 1. ¿Es claro hasta el momento? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe. Ok. Entonces, de tamaño 2. Entonces, muchachos, de tamaño 2 las construimos a partir de tamaño 1. Entonces, muchachos, nosotros podemos agregarle un 0 o un 1, ¿cierto? Entonces, yo a esta le puedo agregar un 0. A este 0 le puedo agregar un 0 para convertirlo en 0, 0. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Por qué no? Por lo que plantea el ejercicio. Exactamente. No se permite que hayan dos ceros consecutivos. Entonces, la única forma es agregarle un 1. Queda 0, 1. Y esta puedo agregarle un 0. Y esta puedo agregarle un 1. Muchachos, las de tamaño 3 se van a construir a partir de las de tamaño 2. Yo a esta le puedo agregar un 0. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Entonces queda 0, 10. A esta puedo agregarle un 1, 0, 11. A esta puedo agregarle un 0. No. Entonces nos queda 101 y aquí nos quedan 110 y 111. Bien, muchachos, vamos con cadenas de tamaño 4. A esta les puedo agregar un 0 o un 1. ¿Ustedes qué me dicen? Sí. No, solamente uno. Solamente uno, porque no quiero que queden dos ceros. Se puso 0. ¿En dónde? No. Ah, vale. De esta que sale 0, 11, 0, 0 y 0, 11, 1. De esta que sale 10, 10 y esta que sale 10, 11. A esta únicamente puedo agregarle un 1, ¿cierto? 11, 0, 1. Y a esta puedo agregarles únicamente, a esta puedo agregarle 110 y 1100 y 1111. Entonces, muchachos, ¿cuántas cadenas hay aquí en total? ¿Cuántas cadenas hay aquí en total? En la primera. ¿Cuántas tenemos aquí? 2. ¿Aquí cuántas? 3. ¿Aquí cuántas? 5. ¿Y acá? 8. ¿Cierto? Entonces, muchachos, vamos a empezar a estudiar cómo se resuelve este problema a partir de las reglas de construcción de cadenas. Cuando usted tiene una cadena de tamaño n, ¿cierto? Y va a tener una cadena de n más 1, de tamaño n más 1, usted lo que tiene que hacer, ¿cierto? Aquí tiene muchas cadenas. Usted lo que tiene que hacer es a cada una agregarle un 0 y un
1. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si aquí hay en total n cadenas, aquí van a haber 2 por n cadenas. ¿Es claro eso, muchachos? Digamos que si no utilicemos el mismo n porque es confuso. Si digamos aquí hay k cadenas, ¿cierto? Aquí van a haber 2 por k cadenas. ¿Es claro eso? Entonces, bien, muchachos, mirando las reglas de construcción, ¿cierto? Ustedes analicen algo. Yo siempre puedo agregar un 1 sin problema. ¿Por qué siempre puedo agregar 1 sin problema? Porque la condición la tiene el cero. Exactamente, la condición lo permite. Esta señorita corresponde a este, esta señorita corresponde a este, esta corresponde a este, esta corresponde a este y esta corresponde a este. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo f de n, el número de cadenas de tamaño n, pues va a ser igual al número de tamaños de cadenas de tamaño 1, que esto es agregando un 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que coger las que están terminadas en 0. ¿Hasta ahí estamos? Profe, ¿cómo así? ¿Hasta dónde has entendido? Hasta lo que dijo que n, entonces como es n más 1, pues puede decir que 2k, pero pues luego ¿cómo así que creándole 1? Lo que pasa es que yo puedo crear cadenas, ¿cierto? Si yo tengo de tamaño 3, ¿cómo creo de tamaño 4? ¿Agrego un 0 o agrego un 1? ¿Cierto? Al final. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo puedo agregar un 1 al final? Sí, siempre. Siempre. Entonces, por esa razón, yo puedo decir que el número de cadenas actual va a ser igual al número de cadenas, ¿cierto? De fn-1, ¿cierto? Fn-1, ¿quién es? El número de cadenas que había anteriormente. Si tú notas, estas 5 cadenas que hay aquí, ¿cierto? Estas 5 cadenas que hay aquí en 3, ¿cierto? Estas 5 cadenas que hay aquí en 3, yo a todas les puedo agregar un 1 sin problema, por la regla que tiene el problema. ¿Sí lo pillan acá? Sí, señor. Entonces pillen que estas cadenas que terminan en 1 acá son las mismas cadenas que había en el anterior, pero solamente agregándole 1. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué pasa con las cadenas que están terminadas en 0? ¿Qué problema tienen? Que obligatoriamente tiene que ir un 1. Anteriormente, ¿cierto? Si ustedes miran, ¿cierto? Estas cadenas están terminadas ¿en qué? En 1 y en 0. Si usted nota las cadenas que terminan en 0, realmente siempre están terminadas por un 1 seguido de un 0. ¿Sí las notan aquí? ¿Sí las notan aquí, muchachos? Es. Ahora bien, muchachos, observen las de tamaño 2, ¿cierto? Observen las de tamaño 2. Yo les puedo agregar un 1 y después un 0. Agrego un 1 para pasarlas a 3, quedan terminadas en 1 y luego le puedo agregar un 0. ¿Por qué cuando paso a 4? ¿Por qué puedo hacerlo? Si yo a las de cadena 2 le agrego un 1, quedan estas cadenas que terminan en 1 de 3, a las cuales yo les puedo agregar un 0 sin problema. ¿Me pueden decir qué vieron hasta ahí? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Bueno, esta también falta subrayarla. Necesito que, estoy tratando de encontrar una relación. Exactamente. Yo no puedo encontrar la relación con la inmediatamente anterior porque no a todas las cadenas les puedo agregar 0, porque las que están terminadas en 0 solamente les puedo agregar 1 por la regla que plantea el problema. Entonces, si ustedes notan, todas las cadenas terminadas en 0 tienen la terminación 1, 0. Observen acá igual. Observen acá 1, 0, 1, 0.
Alguien, necesito que en este pedazo hablen, muchachos, porque esta explicación de este punto siempre ha sido un problema. Necesito aquí sí que hablen o me digan algo. No, profe, todo está claro. Todo está claro. Vale. Y Mauricio, ¿qué entendiste hasta este punto? Pues básicamente el problema está, pues no lo vi como tan complejo. Y a Sí. la hora de armar los bits, pues también fue como muy, pues no fue elemental, pero sí fue, el análisis fue considerado. No fue tan difícil, por decirlo así. Vale. Dilo en tus propias palabras, porfa. A ver si ¿Verdad, logré. ¿verdad, mi? Dilo- Sí, dilo en tus propias palabras. ¿Cómo lo viste? Eh, pues, específicamente, ¿qué pregunta quiere que le responda? No que no alcance a Lo escucharla. que usted entendió de cómo se hace este proceso. Ah, bueno, vea. Primero, pues, eh, comenzamos, bueno, ya después de armar los bits, se hace pues el análisis de qué es lo que cambia en cada cadena. Y ya después de eso, pues se saca por decirlo así, la formulita del n+1. Eso fue lo que yo Vale. entendí. Bueno, es algo. Entonces, recuerden que usted para armar una cadena, ¿cierto? De bits, usted coge la cadena que tiene un n-1 bit anterior y lo que hace es agregarle un 0 y un 1, ¿cierto? Un 0, luego le agrega un 1 y cada cadena genera 2, ¿cierto? Como por ejemplo 0,1 va a generar 0,10 y 0,11. ¿Es claro eso hasta allí, cierto? Sí, señor. Bien, ahora ¿qué va a pasar? Yo necesito saber cómo contar el número de cadenas que hay en un n dado a partir de los anteriores. Ese es el chiste de la relación de recurrencia. Entonces, hay algo que ustedes quiero que miren acá. Si ustedes analizan estas cadenas que terminan en 1, ¿cierto? Si ustedes miran, son exactamente las de 3, pero agregándoles un 1. ¿Sí es claro ese hasta allí? Bien, ahora tenemos que analizar las que terminan en 0 porque no las hemos contado. Solo hemos contado las que terminan en 1, que pues básicamente es el mismo paso anterior. Ahora bien, las terminadas en 0, si ustedes analizan, realmente terminan en 1, 0. Y si ustedes analizan la primera parte, ¿a qué es igual? Los dos primeros. Miren, los dos primeros, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual los dos primeros? Terminan 1, 0. ¿Pero a qué es igual los dos primeros? Este 01, ¿dónde lo pueden encontrar, muchachos? Este 01, ¿dónde se puede encontrar este 01? ¿Dónde lo pueden encontrar? En la 2, ¿cierto? Encuentras aquí. Este 10, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras acá. Y este 11, ¿dónde lo encuentras? Aquí. Entonces, escoger las cadenas de tamaño 2 y agregarles un 1 y después un 0. Por lo tanto, ¿cierto? Sería más f de n menos 2. Vamos a ver, muchachos. ¿Lo ven allí? Que esto es agregar, ¿cierto? A la que están, les voy a agregar un 1 y después un 0, ¿cierto? Agregar un 1 y después un 0. Entonces estoy contando las que terminan en 1, ¿cierto? Y las que terminan en 1, 0, ¿cierto? ¿Por qué no se puede únicamente las terminadas en 0? Porque está la restricción. ¿Qué restricción nos tiene el problema? ¿Qué nos dice el problema, muchachos? Pero Resalto los aquí. dos ceros. Exactamente, no contiene dos ceros consecutivos. Por lo tanto, la relación de recurrencia que describe esto es f de n es igual a la anterior más la AC2. Cuando ustedes tienen n-1, n-2, ¿cierto? Cuando ustedes tienen 12 f de menos 1, f de menos 2, necesitamos dos condiciones iniciales. En este caso, ¿cuáles serían las condiciones iniciales? Las que no pueden ser determinadas por la fórmula. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales, muchachos? Son 40 personas.
escriban por lo menos exactamente. Muy bien, Miguel. F de 1 igual a 2 y F de 2 igual a 3. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, si ustedes observan, miren la 5. ¿A qué es igual 3? Esto es igual a 2 más 3. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual este 8? A 5 más 3, ¿cierto? ¿A qué se les parece esto? Fibonacci. A Fibonacci. Bueno, muchachos, si intentamos solucionar esto por método de expansión, ya es un poco más complicado. Les voy a mostrar, ¿cierto? Quizás no alcance a hacerlo hasta donde yo quiera, simplemente quiero ilustrarles, ¿sí? Entonces, muchachos, hay algo que ustedes deben tener presente, ¿cierto? Acá es que al J, esto, el papel, ay, al J, me estoy acostumbrando a este modo de pantalla completa, entonces quiero que sea así. Entonces, muchachos, vamos a copiar esta fórmula, ¿cierto? Que pues encontré acá, y vamos a ver, ¿cierto? Si puedo resolverla por método de la expansión. Entonces, como conocemos las condiciones iniciales, arrancamos desde f de 3. F de 3, ¿qué me va a dar? F de 3, ¿qué va a hacer? Muchachos. F de 3, ¿qué va a hacer? Va a ser F2 más F1. F de 2 más F de 1. Estos son condiciones iniciales, así que lo dejaré quieto. F4, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual F de 4, muchachos? Según la fórmula. F de 3 más F de 2, correcto. Como F de 3 no es condición inicial, entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca reemplazar. Esto sería F de 2, ¿cierto? Más F de 1, ¿cierto? Más F de 2, dándonos 2 F de 2 más F1. Pues ustedes conocen que estos son condiciones iniciales. ¿Cuánto daría F sub 5? F sub 5, ¿a qué sería igual? Sería igual a F de 4 más F de ¿qué? De 3, ¿no? F de 5, entonces reemplazo por F de 4, sería 2F1, ¿cierto? Más F1, esto es F de 4, ¿cierto? Esto es F de 4 reemplazando, y F de 3 sería igual a F de 2 más F de 1. Entonces, F de 5, ¿qué sería igual? En general. Entonces, Profe, perdón. No es 2F de 1, sino 2F de 2. 2F de 2, sí, me equivoqué. 2F de 2 más F de 1. ¿Cuánto daría esto? 3 de F2 más ¿qué? La F1. Miremos F sub 6. F sub 6, ¿qué sería igual? A F de 5 más ¿qué? Profe, 2F1, ¿no? ¿Cómo? Sí, Sería, más 2 de sería F1. 2F1. 2F1. Listo. F de 5 más F de 4. Entonces, F5 lo tengo acá, ¿cierto? Que sería igual a 3F de 2 más 2F1. Y tengo la F de 4, que es más 2F de 2 más F de 1. De ahí escribí mal. 2F de 2 más F de 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta ese punto. Simplemente estoy reemplazando. Entonces, ¿a qué sería igual esto? ¿Qué nos quedaría hasta el final? Nos quedaría 5 de qué. Profe, ¿me Dígame. puede volver a explicar el F de 5 de abajito, que es 2F2 más F de 1, que no lo entendí, por favor? Este salió de aquí. Esto es F4. Yo lo saqué de acá. Ya. Simplemente reemplacé. Entonces, 5F de 2 más 3 ¿de qué? De F1. Y podríamos seguir trabajando así. ¿Qué problema ven ahí, muchachos? ¿Qué problema ven ahí?
¿Qué problema ven ahí? Estoy intentándolo solucionar por el método de expansión. No hay secuencia. Realmente la hay, pero no es tan fácil de verla, ¿sí? Entonces, aquí el método de expansión no es tan útil, ¿sí? Aquí el método de expansión realmente no es para nada útil. Entonces, muchachos, digamos en este punto, ¿cierto? El método de expansión, ¿cierto? Es complicado. Realmente se puede hacer, pero es muy complicado algebraicamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿cierto? Yo encontrar una relación entre ¿cierto? Con estos dos. Si ustedes ven, con ¿cierto? Y con este. Entonces, si ustedes ven, pues ustedes me podrían decir, no, a este réstele 2, pero aquí réstele 1. Entonces, no hay una relación como muy clara, ¿sí? No es eficiente tampoco. Lo vamos a solucionar es por el método de ecuación característica que veremos ahora, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está solucionado. Y les voy a mostrar el método de expansión, ¿cierto? Para el ejemplo de las... no, pues que aquí se solucionó. La ecuación de Fibonacci se podía, ¿cierto? Entonces, muchachos, voy a mostrarles el ejemplo de método de expansión. Solamente el método de expansión sirve como para cosas así sencillas, ¿cierto? Entonces, al J voy a agregar una nueva página y vamos a hacerlo. Uy, no, no estamos viendo música. ¿Qué tal, muchachos, nosotros con música? No, yo ni sé dibujar esas... Aguaracha. Sí, ni siquiera sé dibujar bien eso. Bueno, al J y al J. Pues, al J. Entonces, pongámoslo acá. Eso quiere matarme. Entonces, espere, al J, aquí está. Entonces, bueno, muchachos, entonces, por ejemplo, sirve para ecuaciones de este tipo. F de n es igual a 3 de f de n menos 1 más 8, ¿cierto? Son ecuaciones así sencillas, ¿cierto? De hecho, podríamos ponerlo más 8n, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Y con la condición inicial f1 igual a 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Empezar a mirar cómo se comporta. ¿Cuánto es f de 2? Sería 3 veces ¿qué? F de 1 más 8 ¿por qué? Por 2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. F de 3, ¿cierto? ¿A qué sería igual f de 3? F de 3 sería igual a 3 veces f de 2 más 8, ¿por quién? Por 3. Esto por fórmula, ¿cierto? Por la fórmula, reemplazando el n por 3. Ahora reemplazamos el f de 2. Nos daría 3 por 3 de f1 más 8 por 2, ¿cierto? Más 8 por 3. ¿Estamos allí? Muchachos. Bien, reemplazamos. Sí, y esto nos da 3 al cuadrado por f de 1 más 3 a la 1 por 8. Bueno, 3 solo. Por 8 por 2, ¿cierto? Más 3 a la 0, ¿cierto? Por 8 por 3, ¿cierto? Bien, muchachos, miremos f de 4. ¿A qué sería igual f de 4? Voy a ponerlo acá para ya empezar. Yo creo que hasta 4 ya la podemos encontrar la relación. F de 4, ¿a qué es igual? A 3 f de 3 por fórmula, ¿cierto? Reemplazamos f por n por 4. Da 3 f de 3, ¿cierto? Más 8 ¿por quién? Por 4. ¿Qué daría? Reemplazando. F de 4, ¿qué sería igual? A 3 veces, ¿cierto? ¿Por quién? Por todo esto, ¿cierto? Sería 3 por todo eso. Entonces, 3 por todo eso, ¿más qué? ¿Más qué, muchachos? ¿Qué nos falta ahí por colocar? 8 por 4. 8 por 4, ¿cierto? Exactamente. Siguiendo la fórmula, ¿cierto? Entonces, expandimos esto y nos da que esto es 3 al cubo, ¿cierto? Por f de 1 más 3 al cuadrado por 8 por 2 más 3 al cuadrado, 3, perdón. Aquí hay un error. Eso es 3 a la 0 más
3 por 8 a la 3. Es 3 a la 0. Acá lo puse. Más, no lo vuelvo a colocar. 8 por 4. Pero para encontrarle la forma, esto es 3 elevado. 3 elevado a la 0. Para poderlo hacer bien. 8 por 4. Entonces, muchachos, ¿qué forma ven aquí? Con relación al n, ¿cómo se comporta esto? Con relación al n, con relación a este 4. ¿Cómo se comporta esto? ¿Este cómo sería? N-1. Este sería n-2, este sería n-3 y este sería n-4. Pero analicen otro comportamiento. ¿Qué pasa aquí con respecto? Miren. ¿Qué ven aquí? ¿Qué pasa con este? Aquí es igual. Aumenta, ¿cierto? Este es igual al n, este es n-1, este es n-2, ¿cierto? Y este es n-3. Pues n-4 sí no es posible, que sería 0. Entonces vamos a ver cómo sería con la forma f de n. Vamos a ver si lo podemos llevar a una forma de sumatoria. Es un poco complicado, pero lo intentaremos. Este sería 3 a la n menos 1 ¿por quién? Por f1. Más, ¿cierto? 3 a la n menos 2, ¿cierto? ¿Por quién? Por 8. Si ustedes ven, estos son exactamente iguales. ¿Sí lo pillan? ¿Sí ven que este es n menos 2, muchachos? Esperen, no, ahí la embarré. N menos 2. No, sí, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Vamos a ver, esperen. 3, 2, 1. Ok. No, este no tiene, Profe, este no en vez tiene nada de que ver. f de 1 no sería lo que está diciendo usted, n-3. No, porque es que este es fijo, este es fijo. O sea, este empieza acá desde n, pero mira lo que pasa, empieza a bajar. Arruinaría el análisis si lo hago de esa manera. Si no, es que de hecho, acá, si ustedes ven, es n-3 y este viene siendo 8 de 3. Realmente está muy atado, muchachos, está muy atado a lo que uno resta. Más, miren acá, seguiría 3 a la n-4, ¿cierto? Por 8 de 4. Si usted, miren, reemplacen el n por, muchachos, reemplacen el n por 4. ¿Qué les daría? Reemplacen el n por 4. Reemplacen el n por 4 y verán. Entonces, miren F4. F4, empezamos a reemplazar. ¿Cuánto daría aquí? 3 a la qué? A la 3. A la 3. A la 3 por F de 1 más 3 a la 2. por 8 de 2 más 3 a la A qué? la 1. A la 1 por 8 de 3, ¿cierto? Más 3 a la 3 a 0 la 0. por 8 de 4. ¿Sí ven que conserva de la misma manera? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me falta rellenar acá al final, ¿cierto? Con el n. Entonces, sacar aquí la sumatoria va a ser un poco más complicado, ¿cierto? Porque esto va a ser al final 3 a la 0 por 8 elevado a la n. Realmente esa es la, perdón, 8 por n. Si ustedes ven, ¿qué pasa aquí con estos? ¿Qué pasa con este término? Con este término que multiplica el 8. ¿Qué va pasando con este término a medida que el n aumenta? ¿Qué va pasando hacia acá? ¿Qué va pasando con el factor aquí? ¿Qué pasa con este? ¿Este? ¿Ven que aumenta? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, muchachos? ¿Desde dónde? ¿Desde 2 hasta dónde? Hasta n. Si ustedes notan, este aumenta de 2 hasta dónde? Hasta 4, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la potencia? ¿Qué pasa con la potencia, muchachos? ¿Qué pasa con la potencia? Desde este punto hasta este punto. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Entonces, esta potencia disminuye. ¿Desde dónde? Disminuye, ¿cierto? Disminuye. ¿Desde dónde? Desde n-2 hasta 0. ¿Estamos ahí, muchachos?
Profe, no sería n-1 porque n-2. Porque este pedazo es independiente, no tiene la misma forma. O sea, este pedazo, como ustedes lo ven, no está multiplicado por 8. Por eso lo ignoré. ¿Sí? Por eso está ignorado. Entonces, muchachos, necesitamos relacionar estos dos, ¿cierto? Necesitamos relacionarlos. Entonces, observen lo que voy a hacer, ¿cierto? Necesito relacionar esos dos. Entonces, esto sería f de n es igual a 3 a la n menos 1, ¿cierto? Ahorita lo transformo por f de 1, más. Entonces, yo necesito ver cómo empezar a relacionar esto, ¿cierto? Entonces, muchachos, observen que si ustedes se van de aquí para acá, ¿cierto? Si ustedes miran esto, empieza en 0, 1, 2, 3, ¿y dónde termina? En n menos 2. ¿Sí lo ven acá? El exponente. Que empieza en 0, luego 1, luego 2, luego 3, hasta n menos 2, ¿cierto? Entonces, eso me da como una especie de pista. Voy a usar i. Desde i igual a 0. Si ustedes pillan el exponente, ¿cierto? Va aumentando. Entonces, 3 elevado a la i. ¿Hasta dónde termina? Dn menos 2. Ahora nos falta arreglar por 8 a la que, ¿cierto? Entonces, muchachos, por 8 a la que. Entonces, empiecen a mirar este, ¿cierto? ¿Este dónde empieza? En n, ¿cierto? Si lo miramos hacia el revés, este empieza en n y ¿dónde termina? Muchachos, necesito alguna señal de vida. En este de acá. Empieza en n En 2, ¿no? y termina en 2. Miren acá, n y termina en 2. Entonces, lo que vamos a hacer es una conversión, ¿cierto? Entonces, antes de meternos con eso, vamos a ver los índices i de la sumatoria, que va desde 0, 1 hasta n menos 2, ¿cierto? Aquí viene la potencia, ¿cierto? La potencia, ¿cierto? Si uno lo mira, pues va a ser, como es la misma, 0, 1 hasta n menos 2. Y ahora, el que multiplica, ¿cierto? El que multiplica allí, ¿ustedes qué me pueden decir? El que multiplica tendría que comenzar ¿en dónde? En este caso tendría que ser igual ¿a quién? A n, ¿cierto? Este tendría que ser igual ¿a quién? A n. Esperen, yo lo analizo. El multiplicador. Ah, sí, a n menos 1, ¿cierto? Y luego ¿dónde termina? En 2. ¿Sí lo ven acá? Yo lo estoy viendo al revés. Miren acá, n, este es n menos 1, n menos 2, 4, 3, 2. ¿Sí lo ven acá? N menos 1, y acá, bueno, 3, 2. Va a terminar acá. Muchachos, ¿me siguen? ¿Me siguen, muchachos? ¿Es claro cómo se comporta este que multiplica el 8? ¿Que va disminuyendo? Sí. Listo. De nuevo, para los que no han visto, ruego su atención. Miren aquí, comienza en n, luego acá es n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, 4, 3 y termina en 2. Entonces, ¿cómo lo relaciono con el i? ¿Cómo quedaría relacionado con el i? ¿Qué tengo que hacer para que, bueno, obviamente pues cuando i valga 2, ¿cierto? Este va a ser 2 y este va a ser n menos 2, ¿cierto? Y va así a disminuir, ¿sí? ¿Cómo se irá a comportar esto de acá, muchachos? ¿Cómo puedo ponerlo en la sumatoria para que me dé igual? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo lo colocaría en la sumatoria? Para que me dé n menos 1, me dé n menos 2. ¿Cómo lo colocaría? Cuando i es igual a 0, tiene que dar n. Cuando i es igual a 1, tiene que dar n menos 1. Cuando i es igual a 2, tiene que dar n menos 2. Y cuando i es igual a n menos 2, tiene que dar 2. N menos i, correcto. Miren acá. Si yo pongo n menos i acá, ¿cierto? Miren lo que va a pasar. Empecemos por el último. Cuando i vale 0, ¿cierto? ¿Qué voy a obtener cuando i vale 0? Ustedes me dirán. Voy a obtener 3 a la 0, ¿cierto? Por 8 por n menos 0. Que esto es 3 por 8 elevado a la n. Si n es igual a n menos 2, ¿cierto? ¿Qué voy a obtener? 3 a la n menos 2, ¿cierto? ¿Por quién? Por 8 por n menos n
menos 2. ¿Y cuánto me da esto? N menos N menos 2. ¿Cuánto me da esto? Cuando soluciono N menos N menos 2. ¿Cuánto me da? 2. 2. Entonces, muchachos, aquí queda planteado la solución a esa relación de recurrencia, ¿cierto? Ahora bien, ¿ustedes recuerdan qué hacíamos en esos casos, muchachos? ¿O no recuerdan? Voy a agrandar un poco el papel. ¿No recuerdan o se olvidaron, muchachos? Tengo que cambiar el papel ground. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué hacíamos nosotros en estos casos? Ustedes tenían esta sumatoria, ¿cierto? Entonces, al final nos va a quedar esto, ¿cierto? F de n es igual a 3n sobre 3. F de 1, ¿cuánto vale? Miremos acá, ¿vale? 4, reemplazamos. Profe, ¿puedo Dígame. llegar a explicar el n menos i? N menos i. Si ustedes notan, muchachos, ¿cierto? Yo aquí estoy viendo un 0, ¿cierto? La vi al revés. Si yo estoy viendo aquí, ¿qué pasa con él? Explica, te exijo una cosa, que vayas hablando conmigo, ¿listo? Porque si no la explicación no tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué ves aquí con este 0? La persona que preguntó. Mira, ¿qué va pasando con este exponente? ¿Qué va pasando? ¿Qué va pasando? De derecha a izquierda va aumentando. Va aumentando, ¿cierto? Entonces, yo decidí expresar esto como desde i igual a 0 hasta n menos 2 de 3 a la i. ¿Este pedazo qué me está representando? Muchachos, hasta que no hable no sigo. Desde i igual a 0, venga, usted me está mostrando el de abajo, ¿cierto? La sumatoria. Sí, esta sumatoria. Este 3 a la i, ¿qué representa? El exponente de la ecuación de arriba. Ajá, me representa que esto es 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la menos 4, 3 a la n menos 3 y 3 a la n menos 2. Si pillas dónde están los índices, ¿no? Sí, señor, esa parte la entiendo, sí. Vale, no, es que esa parte es necesaria para lo que viene, por eso me volví hasta ahí. Ahora, analicemos, viene un 8, ¿cierto? El 8 es común para todos, ¿sí? Entonces, pues, como es común para todos, yo sencillamente lo coloco. Y ahora viene, ¿cierto? ¿Cómo carajos acomodo esto, ¿cierto? Y pillen, ¿qué pasa con el que acompaña a 8? ¿Qué pasa cuando i vale 0? ¿Cuánto vale? En la posición vale 0. No vale 0. Cuando i vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale el que multiplica el 8? Mira acá. Cuando i vale 0, el que multiplica 8, ¿cuánto vale? Mira acá. Estoy Vale preguntando. Vale n, ¿cierto? Ahora bien, si miráramos el anterior, ¿cierto? El anterior debería ser 3 a la 1 por 8 por n menos 1, ¿cierto? Este es el anterior a este. Ahora bien, si seguimos hacia la derecha a izquierda, vos vas a notar qué pasa con este que multiplica el 8. ¿Qué pasa? Va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿cierto? Entonces yo necesito acomodar la sumatoria de tal forma vaya disminuyendo. Yo necesito algo que cuando i vale 0, el multiplicador sea n. Cuando i valga 1, sea n menos 1. Cuando i valga 2, sea n menos 2. Cuando i valga n menos 2, sea 2. ¿Qué me serviría? ¿Qué me serviría? ¿Qué me agruparía todo esto? Ya entendí ahí cómo va la i aumentando también en el otro lado. Ahí rezándole se quedaría como si fuera disminuyendo. Exactamente, por eso a n le tengo que restar el i. ¿Listo? Para que quede igual. Miren, cuando i vale 0, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale aquí? N menos i sería n menos 0, da n. Y miren, cuando vale n menos 3, ¿cuánto es n menos 3? Cuando i vale n menos 3, ¿cierto? Pues va a quedar 3 a la n menos 3 por 8, ¿cierto? Por n menos 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 3 a la n menos 3 por 8, n menos n se van y queda por 3. ¿Ya más claro ahí?
Sí, señor, ya quedó claro. Listo. Entonces, bien, muchachos, los que recuerdan, ¿qué pasa con esta sumatoria? ¿Cierto? ¿Qué pasa con esta sumatoria? ¿Alguien recuerda qué pasa con esta sumatoria? Que al final vamos a ver f de n es igual a la 3n tercios, ¿cierto? Más esa sumatoria. Pero ¿qué pasa con esa sumatoria, muchachos? ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes recuerdan lo que teníamos que hacer con una sumatoria de ese tipo, muchachos? La formulita, ¿cierto, profe? No, pero antes de eso hay algo que hacer. Carlas, ¿no? ¿Cómo? Pues según yo, así como lo veo, sería primero hacer la sumatoria de i igual a 0 de n menos 2 de 3i. Exactamente, sería O 3 por 8n, ¿cierto? Que 8n es una constante, más la sumatoria desde sumatoria i de igual a sobre, ¿de quién? De 3i, ¿cierto? Perdón, menos 3i por i. Perdón, esto sería n menos 2, ¿cierto? ¿De qué? De 3i, ¿cierto? Por 8 por i negativo, ¿cierto? Pues básicamente lo primero que hago es ¿qué? Factorizarlo, ¿cierto? Pues factorizo las dos sumatorias y las largas. Dígame. ese 3 en la segunda sumatoria sería No, volverlo a repetir la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo es? No le entendí nada. Sí, es separarla, es aplicar álgebra, pero no te entendí la pregunta. ¿Qué dijiste? Muchachos, no le entendí. Ok, creo que lo perdimos. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer luego? F de n es igual, como esto no depende de i, yo puedo sacarlo. Entonces da 3 a la n sobre 3 más 8 por n de la sumatoria de igual a 0 hasta n menos 2 por 3 elevado a la i, más sumatoria, el menos lo puedo factorizar y el 8 también. Entonces sale menos 8 veces la sumatoria de 3 a la i por i sobre igual a 0 hasta n menos 2. ¿Y qué podemos hacer ahí, muchachos? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos más hacer allí con esa sumatoria? Con esas sumatorias, ya le aplicamos algo de álgebra. ¿Qué es lo que sigue? ¿Alguien recuerda qué es lo que hacíamos el semestre pasado con esto? Recuerden, muchachos, esto es un pequeño adelanto de FADA. En FADA les va a tocar trabajar estas sumatorias, ya sin perdón de nadie. ¿Qué les toca hacer acá? A ver, necesito que alguien me diga. Forma cerrada. Muy bien. Esta se encuentra en forma cerrada. Esto no hay nada más que hacerle. Esto está en forma cerrada, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Pues yo sencillamente puedo reemplazar, ¿cierto? Esta la puedo reemplazar por la forma cerrada. Esto es 3n tercios, ¿cierto? Yo me comí el 4. Realmente es 3n tercios por 4, ¿cierto? Pues porque está por F1, este de acá. Más, ¿cierto? 8n, ¿factor de quién? Entonces aplicamos la forma cerrada. 3 a la n menos 1 menos a, que sería 1, sobre 3 menos 1, ¿cierto? Ahí ya tenemos solucionado esta. Sí, esta está solucionada. Pero ¿qué pasa con esta, muchachos? Menos 8 veces, ¿qué pasa con esa sumatoria? ¿Alguien se acuerda qué pasa con esas sumatorias cuando encontramos eso? Toca acomodarla, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Yo no puedo decir que esto es, yo no puedo decir esto, ¿cierto? Igual a 0 de n menos 2
de 3 a la i por la sumatoria de igual a 0 hasta n menos 2 por i. ¿Por qué esto no es correcto? ¿Alguien recuerda por qué? Menos 8. ¿Por qué eso no es correcto? ¿Por qué no puedo hacer eso así? Pues no, no solamente no puede ser pues con suma y con restas. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es que esto sería multiplicar dos cosas que se suman. Entonces eso le da un binomio, bueno, le da una expansión y un polinomio. Entonces, muchachos, cuando no teníamos la forma cerrada, ¿qué tocaba hacer? ¿Recuerdan? ¿Qué hacíamos cuando no teníamos la forma cerrada? ¿Se acuerdan de sumatorias dobles? ¿Qué nos tocaba hacer? Exactamente, nos tocaba empezar a tabular, ¿cierto? Nos tocaba decir, bueno, y, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la sumatoria? Entonces, cuando i igual a 0, ¿cierto? Yo voy a ignorar ese menos 8, porque a la larga multiplica por todo, entonces yo tengo 3 a la 0 por 0. Cuando i vale 1, yo tengo 3 a la 1 por 1. Cuando yo tengo 2, 3 a la 2 por 2. Y al final, cuando tengo n menos 2, tengo 3 a la n menos 2 por n menos 2, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Está fácil encontrar una relación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Está fácil encontrar alguna relación ahí? ¿Se ve clara una relación ahí o no? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Que nos lleve a una forma cerrada? Exactamente, William, tienes toda la razón. Cuando pasa ese tipo de cosas, entonces, pues uno sencillamente, como no tenemos los métodos, o sea, de solucionarse se puede, pero como no tenemos los métodos con lo que tenemos, yo tampoco sé solucionarla. Entonces, como no la podemos llevar a ninguna forma cerrada, pues se puede dejar expresado de esa manera. Hasta ahí pudimos llegar. Entonces, digamos, en caso de que ustedes encuentren un ejercicio así, hasta ahí pudieron llegar. ¿Listo? No, nada de llorar. Sencillamente, pues, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Ahí no se pudo hacer nada más. ¿Listo? Bien, muchachos. Por otra parte, ¿cierto? Nosotros también podemos evaluar códigos, ¿cierto? Por ejemplo, tengo este código en C++, que a ustedes les encanta, ¿cierto? Ustedes me decían el semestre pasado que era su curso de lejos favorito, ¿me equivoco? No, profe, never. ¿Nada? No. Para nada. Para nada. Vale, muchachos. Entonces, relax. Entonces, uy, esto se puso pequeño. Pero yo no lo quiero tan pequeñito. Vamos a ver. Hagámoslo así. Profe, hágalo en Listo. Java más bien, hágalo en Java. No, eso Java es como Kiko. Entonces, si han visto el Chavo, para hacer algo requiere primero como media hora de preparación. Entonces, se manda más bonito. Entonces, muchachos, resulta que nosotros podemos calcular la complejidad de funciones recursivas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, si A es igual a 0, ¿cierto? Entonces, retorne 1, ¿cierto? Retorne 1. En otro caso, muchachos, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Pues else, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es hacer, llámeme, ¿cierto? Función dos veces por función, ¿cierto? Ah, me deje de querer. Da menos 1, ¿cierto? Espera un momento, lo arreglo. Acá. Y me toca disminuirle un poquitico. Bien, muchachos.
Pillan acá qué he hecho, ¿cierto? Esto es una función recursiva. ¿Por qué es una función recursiva? Porque esto es una función recursiva. Ah, se manda lo mismo. Igual el código se entiende. Porque el ejercicio está llamando otra vez a la función. Exactamente, es una función recursiva por esa razón. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la complejidad de esta función? Entonces hay que analizar estas dos partes. Hay que analizar, muchachos, lo que hace la condición de parada. La condición de parada es esta, ¿cierto? Y lo que hace la función, ¿cierto? Cuando hace el llamado recursivo. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Función en 1, ¿cierto? ¿A qué es igual? Directamente. A 1, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Ahora bien, ¿qué va a pasar, cierto, con esta de acá? Cuando en otro caso, ¿qué va a hacer? Si n es mayor que 1, ¿qué va a pasar con la función? ¿Qué va a pasar con la función? ¿Qué va a pasar con función en un n arbitrario? ¿Qué va a hacer? En un n arbitrario. ¿Qué va a hacer? Yo ingreso un número mayor que 1. ¿Qué me va a devolver? Vamos, muchachos, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me va a devolver, muchachos? ¿2? ¿Qué? Bien, Felipe, pero falta. Natalia. Por n-1. Por función, ¿cierto? De n menos 1. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pillan pillan cuando la función es mayor que 1, mayor que 1. Yo soy un animalito de monte, muchachos, a veces. Esto es realmente, qué pena con ustedes. Esto es función de 0. Y cuando n es mayor que 0, ¿qué va a hacer? Pues por la condición que está establecida aquí. ¿Qué va a pasar con la función? ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué yo digo que 2 veces por función de n menos 1? ¿Alguien me puede explicar por qué? Pero con la- Sí, por el código, tiene razón. ¿Sí? Exactamente, por la condición. Entonces la ecuación de recurrencia que está patrocinando esta función es 2 por f de n menos 1, ¿cierto? Donde f0 es igual a ¿qué? A 1. Entonces, muchachos, a partir de eso, nosotros podemos programar todas las funciones que voy a cerrar estas. Nosotros podemos programar las funciones que nosotros queramos, ¿cierto? Voy a mostrarles RPL, ¿cierto? ¿Cómo haríamos para verificar que estas funciones están trabajando adecuadamente? Empecemos con la de Fibonacci, ¿cierto? Entonces, ¿en qué lo programan? ¿C++, Java o Python? Ustedes me dirán. ¿C++, Java o Python? Ah, profe, jaja. Eso, Java. Entonces, función, ejemplo 1, punto Java, ¿cierto? Entonces, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperen que ahí está, pues carga la máquina virtual. Bueno. Entonces, voy a crear, ¿cierto? Otro método, public, static, int, view. Creo que puedo public. Public, Fibonacci, ¿cierto? Esta es, bueno, pongámosle H, ¿cierto? H le ingresa un N, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cuál es la estructura? ¿Cierto? La estructura de esto, ¿cuál es la condición inicial de la serie, de las torres de Hanoi? ¿Cuál es la condición inicial? Ahorita la hago en Python, pues, la próxima. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo la podemos programar? ¿Ustedes qué me dirán? ¿Qué toca hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que codificar aquí? Que h de 0 es igual a 1. Que cuando, exactamente, sí, n es igual a 0, entonces, ¿qué retorno? Retorno
1, ¿cierto? Y en otro caso, ¿qué hago? En otro caso, ¿qué hago, muchachos? ¿Qué retornaría? ¿Qué retornaría en otro caso? ¿Qué haría? ¿Qué haría en otro caso, muchachos? ¿Qué haría en otro caso, muchachos? Exactamente, 2 por h evaluado en n-1, ¿cierto? Más 1. Vamos a ver si esta función nos da exactamente los valores que está acá indicando. Entonces vamos a probar h de 2, h de 3 y h de 4. Entonces, ¿cuánto es h de 2? ¿Cierto? ¿Cuánto es h de 2? ¿Cuánto es h de 3? Vamos a poner un número grande, h de 3, h de 4, h de 5 y h de 100. Entonces, muchachos, observen. Ahí está compilando. A ver. ¿Saben por qué? Porque me faltó un paréntesis. Entonces, si ustedes observan, muchachos, claro, hay que darle el retorno. Debe ser un entero. Modifier. Ah, qué tontico fui. Este también. Entonces, ahí ya, creo que el 100 nos va a dar un número raro. Bueno, muchachos, miren cómo ese lenguaje lo voy cogiendo como rabia ya pronto. Entonces, muchachos, observen acá. ¿Por qué dio 7, 15, 31? Miren acá. 3, entonces, h de 2, 3. h de 3, 7, ¿cierto? h de 2 dio 3. Ah, claro, porque es que no es n igual a 0, sino n igual a 1. Ahí está el problema. Entonces, ahora sí, 3, mírenlo acá, el 3, 7, 15, bueno, el siguiente es 31. ¿Y por qué se nos dio n-1? A ver si alguien la pilla, ¿por qué? ¿Por qué ese número tan grande nos dio n-1? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué este de 100 dio -1? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué nos dio -1? Eso es un fenómeno. Se salió del rango, se desbordó. Entonces, cuando pase eso, toca aumentar el tipo de dato. Vamos a utilizar, en este caso, longs. Y observen, también se sigue desbordando. Entonces vamos a utilizar, creo que el máximo es long, que me toca ponerlo más corto, unos 40, creo. No, ya allí ya me tocaría hacer big num y ya se complica mucho. Vamos a ver con 40. Miren acá, listo. Eso crece muchísimo, eso tiene un crecimiento exponencial. Entonces, muchachos, de esta manera, ustedes pueden verificar que las relaciones de recurrencia funcionan adecuadamente. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? De esa manera, ustedes pueden verificar, ¿cierto?, que las relaciones que ustedes usaron funcionan correctamente. Programemos esta, esta sería la de 4 bits, ¿cierto? Entonces, 2 bits consecutivos. Public, static, voy a utilizar long, ¿cierto? Esto va a ponerle PDH. Esta viene siendo la relación de recurrencia, esta vendría siendo la relación de recurrencia de las torres de Hanoi, y esta viene siendo la relación de recurrencia ¿de quién? De las cadenas que no tienen 2 ceros consecutivos. Bien, muchachos, no tienen 2 ceros consecutivos. Entonces, ¿cómo viene eso? ¿Cierto? Entonces, la fórmula, ¿cierto? Nos dice que si n es igual a 1 o igual a 2, son 2 y 3 respectivamente. Entonces, si n es igual a 1, ¿qué retorna? Si n es igual a 1, retorne 2. Si n es igual a 2, retorne, estoy usando if cortos ya, retorne 3, y en otro caso, ¿cierto? Retorne f
de n-1 más f de n-2. ¿Quedó más claro esta forma de programar, muchachos, como lo programé ahí? ¿O es un poco confusa para ustedes, como lo programé ahí? Bueno, y este obviamente viene siendo INDH. Entonces, muchachos, ¿poco confuso o está bien para ustedes? Como lo programé. Listo, me evité pues los if Profe, no más es elaborados. PDH-1. Ay, sí, gracias. Es Pn-1 más Pdn-2. Y vamos a probar, ¿cierto? Con los otros. Entonces, vamos a DH, probar. profe. DH, sí. Más bien cambio por E. Listo, más fácil. Entonces, en vez de H, voy a hacerlo con P, ¿cierto? Hacerlo con P. Espero recuerden sus conocimientos de programación, porque pues en este curso se programa un toquecito. Bueno, muchachos, y acá, ¿cierto? Miren acá. Voy a poner acá, miren acá. 3, 2, bueno, ahí se pegó, ¿cierto? Desde 1, system.out.println, voy a ponerle segundo problema. Listo. Para diferenciarlos un poco. Y acá me faltó un caso que es cuando es 1. Para ver si funciona. Entonces, muchachos, observen. Entonces, el segundo problema. 2, 3, 5, 8. La siguiente de tener 13. Y bueno, y cuando tenemos 40 tiene 267.914.296 cadenas. Entonces, muchachos, ¿entendí esta parte de cómo se elaboran las relaciones de recurrencia y cómo un código se relaciona con una relación de recurrencia? ¿O no? ¿Sí está claro? Sí. Vale, muchachos. Bueno, muchachos, son las 4. Veámonos a las 4:20, ¿listo? Descansen un ratico.